Buah, estoy aquí súper bien, de vacaciones, en el campo. Un mensaje. A ver qué quiere este ahora, mi compañero de piso. Guada, me he recordado que no hay papel ¿Eh? higiénico. Por favor, acuérdame que lo compre cuando vaya al supermercado. Me he recordado, acuérdame. Pero a ver, ¿no sería me he acordado y recuérdame? Acordarse, recordar, recordarle algo a alguien. Menudo lío, ¿no? Bueno, hoy vamos a intentar entender la diferencia. Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de Español con Guada. Si todavía no me conoces, mi nombre es Guada, soy profesora de español y estoy aquí para ayudarte a mejorar tu nivel de español y para ayudarte a que lo hables de manera más natural. Acordarse, recordar, recordarle algo a alguien. Menudo lío, ¿verdad? Un lío es un nudo. Cuando decimos que algo es un lío, significa que es confuso, que no está claro, que es difícil de resolver. En este vídeo vamos a intentar deshacer ese nudo y vais a venir conmigo a dar un paseo por el campo, cerca del pueblo de Candelario, en la provincia de Salamanca. En primer lugar tenemos acordarse y recordar. Estos dos verbos tienen el mismo significado, pero se usan de manera distinta. Acordarse y recordar significan lo mismo. Significan tener presente algo en la memoria, evocar un recuerdo, pero se usan de manera diferente. Bueno chicos, un poquito de teoría. Recordar es un verbo transitivo. ¿Y qué significa eso? Pues significa que siempre necesita un complemento, siempre va seguido de algo, siempre va a ser recordar algo. Sin embargo, acordarse es un verbo pronominal intransitivo. Pronominal porque siempre lleva el pronombre se, acordarse, que no es lo mismo que acordar. Y también es intransitivo porque no necesita un complemento. Puedes decir simplemente me acuerdo. No tienes que decir siempre me acuerdo de eso. Me acuerdo, no me acuerdo. En el ejemplo del principio del vídeo, mi compañero de piso había dicho me he recordado que... pero era incorrecto. Lo correcto es decir me he acordado de que no queda papel higiénico o he recordado que no queda papel higiénico. Que es súper importante el papel higiénico, ¿no? Bueno, pues entonces, acordarse y recordar significan lo mismo. Pero recordar necesita siempre un compañero, algo o alguien. No puede ir solito. Así que, si yo te digo, la semana pasada subí a YouTube un vídeo sobre los pasados. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Vale? Sin complemento, no te lo acuerdas. ¿Te acuerdas? Tú puedes contestar, sí, me acuerdo. O también puedes contestar, sí, lo recuerdo. ¿Veis? Lo recuerdo. Recuerdo ese vídeo. Eso es el complemento. En el ejemplo del principio, mi compañero de piso me pedía que le ayudara a no olvidar algo, ¿verdad? Bueno, en este caso, la estructura correcta es recordar algo a alguien. Recordar algo a alguien significa ayudar a alguien a tener algo presente en la memoria, ayudarle a que no se le olvide. Por ejemplo, ay, por favor, recuérdame que compre papel higiénico. O, ay, por favor, recuérdame que tenemos que pagar el alquiler, que no se nos olvide, recuérdamelo. Bueno, pues ya tenemos acordarse, recordar y recordar algo a alguien. Pero ¿y acordar? ¿Qué significa acordar? Bueno, pues si has visto el vídeo hasta aquí, dime en los comentarios si sabes qué significa acordar. Te recuerdo que para ver más vídeos como este puedes seguirme en Instagram. Y por favor, acuérdate también de darle a like, suscribirte al canal y compartir este vídeo con tus amigos. Bueno, pues te mando un besito muy fuerte desde aquí, desde el campo.
en España. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que no se te olvide, acuérdate, recuérdalo, que te lo recuerde alguien. ¡Adiós! Bueno, mamá, ¿qué? ¿Te gusta este paseo que estamos dando? ¿Te gusta este sitio? Me gusta muchísimo porque me acuerdo de cuando era niña y venía aquí de vacaciones. ¿Venías aquí de vacaciones? Sí. ¿De pequeña? Sí, y lo pasaba estupendamente. Se acuerda, lo recuerda.